Mi novia me terminó frente a todos en mi cumpleaños para humillarme. Pero la humillada terminó siendo ella. Esa noche estaba en mi propia fiesta de cumpleaños, rodeado de amigos, con música, comida y alcohol, y aún así me sentía completamente vacío. Por fuera intentaba sonreír, levantar el vaso cuando alguien brindaba por mí, responder a las bromas, pero por dentro estaba mal. Muy mal. Mis amigos se dieron cuenta desde temprano. Vamos, bro, es tu cumpleaños, me decía uno. Disfruta, bebe algo, deja de pensar tanto. Yo asentía, tomaba un trago, incluso llegué a reírme un par de veces, pero era forzado. No podía dejar de pensar en Emilia, mi novia, y en la pelea que habíamos tenido horas antes. Para entender lo que pasó esa noche, tengo que regresar a esa discusión. Ese mismo día, por la mañana, Emilia me llamó para decirme algo que me dejó helado. Me dijo que una amiga suya la había invitado a un viaje improvisado. Nada planeado, nada hablado conmigo antes. Simplemente me lo soltó como si fuera un detalle menor. Nos vamos hoy en la tarde, me dijo. Es algo rápido, solo unos días. Al principio pensé que estaba bromeando. Le recordé que ese día era mi cumpleaños. Mi cumpleaños número 28. El mismo que llevábamos semanas hablando. Lo sé, respondió, pero es algo espontáneo. No puedo decir que no siempre. Le dije que no me parecía bien. No porque no quisiera que viajara, sino porque me parecía una falta de consideración. No podía creer que estuviera pensando en irse justo ese día, sabiendo lo importante que era para mí. Ahí fue cuando todo empezó a escalar. Siempre quieres controlarme, me dijo. Eres demasiado tóxico. No me dejas vivir mi vida. Eso me dolió más de lo que esperaba. No era la primera vez que usaba esa palabra conmigo. Intenté explicarle que no se trataba de control, sino de respeto. Le recordé que yo había organizado mi cumpleaños con semanas de anticipación. Nunca he sido de hacer fiestas grandes. De hecho, suelo evitarlas. Pero ese año decidí hacerlo diferente, en parte porque ella misma me insistió. Fue Emilia quien me dijo que hiciera algo grande. Invita a tus amigos, haz algo especial, me decía. Te lo mereces. Así que lo hice. Me salí de mi zona de confort. Compré comida suficiente para todos, renté mesas, sillas, contraté un DJ para no depender de una bocina improvisada. Me aseguré de que hubiera bebidas, incluso cosas que yo ni siquiera consumo, porque quería que todos estuvieran cómodos. Todo eso lo hice pensando en pasarla bien con la gente que quiero, y con ella. Se lo recordé durante la discusión. Todo esto lo preparé con tiempo, le dije. Tú lo sabes. Tú me animaste a hacerlo. Su respuesta fue fría. No puedo cancelar el viaje solo por eso. Ahí entendí algo que ya venía sintiendo desde hacía tiempo, ella se iba a ir hiciera yo lo que hiciera. Esa amiga, la que la invitaba a fiestas, salidas improvisadas y viajes sin aviso, siempre tenía prioridad. No era la primera vez. Recordé una situación que todavía me duele cuando la pienso. Una noche nos habíamos quedado a dormir juntos. Estábamos cansados, ya en la cama, cuando a las 2 de la mañana sonó su teléfono. Era esa misma amiga. La invitaba a un after en su casa. Sin pensarlo demasiado, Emilia se levantó, se cambió y se fue. Yo me quedé solo, sentado en la cama, sin saber qué decir. Esa vez lloré. No de rabia, sino de impotencia. Ese recuerdo me vino a la mente mientras discutíamos por el viaje. Al final, completamente destrozado, le dije algo que no pensé demasiado. Haz lo que quieras. Ella lo tomó al pie de la letra. Colgó y se fue. Volviendo al cumpleaños, yo ya sabía, en el fondo, que ella probablemente no estaría ahí. Y aún así, una parte de mí seguía esperando que apareciera. Que se diera cuenta. Que entendiera lo mal que me había dejado. La fiesta avanzaba. La música sonaba, la gente hablaba, reía, bailaba. Yo estaba ahí, pero no del todo. Mis amigos intentaban levantarme el ánimo como podían.
Voy, no pienses en problemas, me decía uno. Mañana ves eso. Otro me pasó un vaso y me dijo que brindáramos. Yo bebía, pero no sentía nada. Solo un nudo constante en el pecho. Pensé en mi relación con Emilia. No era la primera vez que me sentía así. No era la primera vez que me sentía desplazado, poco importante, como si siempre estuviera compitiendo con algo o alguien más. La amaba, eso era innegable, pero también sabía que éramos muy diferentes. Yo buscaba estabilidad, planes claros, tiempo compartido. Ella vivía más al momento, sin pensar demasiado en consecuencias. Esa diferencia nos había traído problemas antes. Esa noche solo los hizo más evidentes. Pasaron las horas y yo ya había aceptado mentalmente que no vendría. Intentaba convencerme de que podía disfrutar la noche sin ella. No era fácil, pero lo intentaba. Entonces, sin previo aviso, la vi entrar. Mi corazón dio un salto inmediato. La reconocí al instante. Mi primer impulso fue acercarme y abrazarla. Sentí alivio, una mezcla de alegría y esperanza absurda. Me levanté rápido y caminé hacia ella. Emilia, dije, sonriendo, extendiendo los brazos. Ella no correspondió el gesto. Ni siquiera se detuvo. Se quedó ahí, rígida, con expresión seria. A su lado estaba su amiga, la misma de siempre. Emilia no sonreía. Se veía molesta. Tensa. Y en ese momento, sin saberlo, entendí que esa noche no iba a terminar bien. Emilia comenzó a hablar sin bajar la voz, sin mostrar la menor intención de tener una conversación privada. Mira, Malcolm, esto es lo que querías, dijo, cruzándose de brazos. Que perdiera mi vuelo por tu culpa. Vine aquí solo para darte una lección. Me quedé completamente confundido. ¿De qué hablas? Pregunté. ¿Cómo que por mi culpa? Ella soltó una risa breve, seca, cargada de molestia. Sí, por tu culpa, repitió. Hace unas horas estaba alistándome. Fui a mi casa, me empecé a cambiar y cuando quise ponerme mi perfume favorito no lo encontré. Lo busqué por todos lados. Después recordé que tú lo tenías. Tardé un par de segundos en procesar lo que estaba diciendo. Ese perfume lo había olvidado días antes en mi departamento. Lo recordé vagamente en ese momento. Yo ni siquiera lo había usado ni movido de donde lo dejó. Lo olvidaste tú, le dije. Yo ni me acordaba de eso. Ella frunció el ceño, como si mi respuesta fuera una provocación. ¿Y eso a mí qué? Dijo. Es tu culpa dejarlo ahí. No entiendo, respondí, ya incómodo. Si lo olvidaste tú, no es responsabilidad mía. Eso pareció encenderla aún más. Sabes perfectamente que no puedo viajar sin mi perfume favorito, dijo, alzando la voz. Pudiste decirme que estaba ahí. Todo esto es tu culpa. Su amiga, que no había dicho una sola palabra desde que llegó, solo asentía lentamente, con el gesto serio, como aprobando cada frase. No intentó calmarla ni cuestionarla en ningún momento. Yo sentía que la conversación se me escapaba de las manos. Varias personas alrededor ya estaban mirando. El ambiente, que hasta hace unos minutos era relajado, se volvió tenso. Emilia, no es momento para esto, intenté decir. Podemos hablarlo después. Ella me miró con desprecio. No, respondió. Ya estoy harta de ti. Hoy te voy a dar una lección que jamás vas a olvidar. Antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y caminó directamente hacia el DJ. Yo no entendía qué estaba pasando. La vi inclinarse hacia él y decirle algo al oído. El DJ dudó un segundo, miró hacia mí y luego hacia ella. Segundos después, la música se detuvo. El silencio fue inmediato y pesado. Todas las conversaciones se apagaron al mismo tiempo. Sentí como el corazón me empezaba a latir con fuerza. Emilia tomó el micrófono sin dudar. Escuchen todos, dijo. Quiero dedicarle unas palabras a mi querido Malcolm. En ese momento sentí cómo se me iba la sangre del rostro. Me quedé completamente inmóvil.
No sabía qué hacer ni qué decir. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar, y mucho menos en mi propio cumpleaños. Uno de mis amigos, parado a mi lado, se inclinó hacia mí y susurró. ¿No que no iba a venir tu novia, bro? No respondí. Apenas podía respirar con normalidad. Emilia continuó hablando, con una seguridad que me heló. Primero que nada, terminamos, dijo. Ya no somos pareja. Algunos invitados se miraron entre sí, incómodos. Nadie decía nada. El silencio era absoluto. Eres insoportable, continuó. Y para que todos estén informados, Malcolm es el tipo más inseguro y posesivo que existe. No puedo usar una falda por encima del tobillo porque su masculinidad frágil se rompe. Sentí un nudo en el estómago. Nunca había escuchado esas palabras salir de su boca, y mucho menos frente a tanta gente. Sabía que no era verdad, pero eso no hacía que doliera menos. Seguía sin poder reaccionar. Mis manos temblaban ligeramente. Mi mente estaba en blanco. Seguro todo eso es para compensar el tamaño de su pequeño amigo, añadió, sin ningún filtro, porque la verdad no es la gran cosa. Escuché algunas respiraciones incómodas, algún movimiento nervioso. Nadie se reía. Nadie aplaudía. Nadie intervenía. Yo sentía que el suelo se me abría debajo de los pies. Uno de mis amigos, visiblemente molesto, se acercó un poco más y me dijo en voz baja, pero con rabia contenida. ¿Qué mierda, bro? ¿Qué le pasa a esa tipa? Dile algo, no te quedes callado. Quería decir algo. Quería defenderme, gritar, pedirle que se detuviera. Pero no me salía la voz. Me sentía paralizado, expuesto, humillado. Emilia no había terminado. Pero bueno, continuó, no importa lo que diga, porque este tipo tiene tan poco amor propio que haga lo que haga siempre volverá a mis pies, rogando. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, crueles. Y yo seguía ahí, de pie, en medio de mi propia fiesta, sin saber todavía que ese momento, que ella había planeado como mi humillación definitiva, estaba a punto de tomar un rumbo muy distinto. No sé en qué segundo exacto pasó, pero algo dentro de mí se rompió. No fue tristeza. No fue vergüenza. Fue el último resto de respeto que todavía le tenía. Mientras Emilia sostenía el micrófono, disfrutando cada mirada incómoda, cada segundo de silencio, entendí algo con claridad brutal, ella no había venido a hablar. Había venido a aplastarme. A marcar territorio. A demostrar poder. Y eso fue lo que me dio permiso. Caminé hacia ella y le quité el micrófono sin pedirlo. Ella se sorprendió. ¿Qué haces? Me dijo. Devuélvemelo. No, respondí. Ahora hablo yo. Su amiga dio un paso adelante. No tienes derecho. Cierra la boca, le dije sin mirarla. Esto no va contigo. El DJ se quedó inmóvil. Mis amigos también. Nadie sabía si intervenir. Yo respiré hondo y hablé. Emilia cree que hoy me dio una lección, empecé. Que vino a humillarme. Que me iba a quedar callado como siempre. La miré fijamente. Te equivocaste. Ella sonrió con desprecio. ¿Vas a llorar ahora? Se burló. ¿O vas a rogar como siempre? No, respondí. Hoy voy a decir la verdad. Y te va a doler. Algunos soltaron un murmullo. Emilia levantó las cejas, confiada. Dijiste que soy inseguro, continué. Que soy posesivo. Que no te dejo vivir. ¿Quieres que les cuente por qué siempre buscabas fiestas, viajes y atención ajena? Ella frunció el ceño. Porque no soportas estar sola contigo misma, dije. Porque cuando no hay ruido, no hay alcohol y no hay gente mirándote, no sabes quién eres. Solo eres una niña con falta de amor paternal que quiere que todos la vean emborracharse y bailar, porque crees que los gritos y aplausos te dan el amor que papá jamás te dio. ¿Pero sabes por qué te aplauden? Porque eres su bufón. Siempre terminas ebria en alguna esquina. Eso es mentira, respondió,
alzando la voz. Estás inventando porque estás herido. ¿Herido? Repetí. No. Estuve herido meses atrás, cuando me dejabas esperando mientras te ibas a Afters a las 2 de la mañana. Hoy solo estoy cansado. Su amiga negó con la cabeza. Eres un patético, dijo Emilia. Siempre fuiste menos que yo. Claro, respondí. Por eso siempre necesitabas recordármelo. Me acerqué un poco más. No para intimidarla, sino para que no pudiera fingir que no me escuchaba. Hablemos claro, dije. Te encanta hablar de mi físico, de mi cuerpo, de mi intimidad. ¿Sabes por qué? Porque es lo único que creías que me podía doler. Ella apretó los labios. Pero dime, seguí. ¿Quieres que hablemos del tuyo? Hubo un silencio seco. Ella abrió la boca para responder, pero no la dejé. Nunca te lo dije porque no soy cruel, añadí. Pero ya que decidiste hacer esto público, vamos a hacerlo bien. Algunas personas se removieron incómodas. Siempre te quejabas de que no te miraban lo suficiente, continué. Que en las fiestas nadie te miraba si no eras la más ruidosa, la más borracha o la más provocativa. Cállate, dijo ella, ya molesta de verdad. No, respondí. Hoy no. La miré de arriba abajo, sin disimulo. ¿Sabes por qué necesitabas tanto validación? Pregunté. Porque sabes perfectamente que sin maquillaje, sin luces y sin un par de copas encima, pasas completamente desapercibida. ¿Sabes por qué no me gustaba que usaras faldas? Porque me daba vergüenza que te vieran esas horribles piernas. Desde que estás con lo del feminismo, las tienes más peludas que yo. Su amiga soltó un oye indignado. ¿Te duele? Pregunté. Emilia empezó a respirar más rápido. Siempre te escondías detrás de esa actitud de chica libre, seguí. Pero la verdad es que eras profundamente insegura. Eres un asco, dijo ella. Un puto asco. Tal vez, respondí. Pero al menos no necesito humillar a alguien en su cumpleaños para sentirme superior. Ella levantó el micrófono que ya no tenía. Tú sin mí no eres nadie, escupió. Mírate. Todos saben que vas a volver arrastrándote. Sonreí. De verdad sonreí. Eso es lo que más te aterra, dije. Que no lo haga. Negó con la cabeza, nerviosa. Te acostumbraste a pisarme, continué. A usarme como respaldo emocional mientras buscabas atención afuera. Te creíste intocable. Me incliné un poco hacia ella. Y ahora mírate, dije en voz baja, pero clara. Temblando porque alguien por fin te dijo la verdad a la cara. Sus ojos empezaron a brillar. No eres especial, añadí. No eres única. Y no eres la mujer que creías ser. Solo eras alguien con demasiado ego y muy poco corazón. Malcolm, basta, dijo ella, con la voz quebrándose. Estás cruzando una línea. Tú la cruzaste primero, respondí. Yo solo estoy cerrando el círculo. La miré directo a los ojos. Y una cosa más, dije. Nunca volví por amor. Volvía porque creía que podía arreglarte. Hoy entendí que no vale la pena. Las lágrimas empezaron a caerle sin control. Eres cruel, sollozó. Me estás humillando frente a todos. No, respondí. Te estás viendo como realmente eres. Y eso es lo que no soportas. Su amiga intentó abrazarla. Vámonos, le dijo. No tienes que aguantar esto. Emilia se soltó, llorando ya abiertamente. Esto no se queda así, dijo entre sollozos. Te vas a arrepentir. No, respondí. Hoy es el primer día que no. Ella rompió en llanto, se tapó la cara con las manos y salió corriendo del lugar, empujando la puerta con fuerza. El silencio que quedó fue total. Nadie aplaudió. Nadie habló. Pero todos entendieron. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. Pero bueno, dije, levantando un poco la voz mientras todavía sostenía el micrófono, aquí venimos a divertirnos.
DJ, que suene la música. El DJ no dudó esta vez. Asintió casi de inmediato y volvió a subir el volumen. La música llenó el espacio otra vez, primero de forma tímida, luego con más fuerza. Algunas personas rieron nerviosamente, como si no supieran si estaba permitido volver a la normalidad, pero poco a poco la fiesta retomó su ritmo. No hubo aplausos exagerados ni celebraciones dramáticas. Solo una sensación extraña de alivio colectivo, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración y por fin pudieran soltarla. Bajé del pequeño espacio donde estaba el DJ y regresé con mis amigos. Me rodearon casi de inmediato. Bro, me dijo uno, dándome una palmada en el hombro, me sentí en una película. Esa bofetada verbal fue brutal. Te lo juro, dijo otro, nadie me avisó que iba a haber un roast. Si no, hubiera preparado unos chistes. Reí por primera vez en toda la noche. No fue una risa forzada ni nerviosa. Fue real. Sentí el cuerpo ligero, como si algo pesado se hubiera desprendido de mí. Seguimos bebiendo, hablando de cosas sin importancia, escuchando música. La fiesta continuó. No fue perfecta ni inolvidable, pero fue mía. Y, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pendiente de si Emilia estaba molesta, aburrida o buscando irse a otro lado. Me sentía libre. No eufórico. Libre. Esa noche terminó sin más drama. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido. Algunos invitados se fueron temprano, otros se quedaron hasta más tarde. Yo acompañé a los últimos a la puerta y agradecí que hubieran venido. Cuando todo terminó y el lugar quedó en silencio, me senté un momento solo, con un vaso de agua en la mano, y respiré profundo. No sentí tristeza. Sentí calma. Al día siguiente desperté con un ligero dolor de cabeza, pero sin esa opresión en el pecho que había sido constante durante meses. Revisé el teléfono. Tenía algunos mensajes de amigos preguntando cómo estaba, diciendo que contara con ellos. Ningún mensaje de Emilia. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Por la tarde, uno de mis amigos me llamó. Oye, bro, me dijo, te aviso algo para que no te agarre por sorpresa. ¿Qué pasó? Mi hermana está en uno de esos grupos feministas en redes, y al parecer tu ex publicó algo sobre ti. No sentí el golpe que esperaba. Solo curiosidad. ¿Qué publicó? Un post largo, dijo. Con fotos tuyas. Dice que eres un machista, un maltratador, que la controlabas, que la humillabas. Le pedí que me lo enviara. Cuando lo vi, entendí rápido la intención. Era una publicación extensa, emocionalmente cargada, llena de palabras grandes y acusaciones generales. Hablaba de violencia psicológica, de masculinidad tóxica, de abuso silencioso. Usaba capturas de conversaciones sacadas de contexto y fotos mías que había tomado en otros momentos. No negaba que me hubiera expuesto públicamente. Pero tampoco decía toda la verdad. Curiosamente, no sentí rabia. Tampoco miedo. ¿Estás bien? Me preguntó mi amigo. Si quieres, puedo hablar con mi hermana para qué. No hace falta, le respondí. De verdad. Y lo decía en serio. Nadie se tomó esa publicación en serio. No porque los temas no importen, sino porque la forma en que lo hizo la delataba. Quien me conocía sabía cómo había sido realmente la relación. Y quien no, simplemente pasó de largo. Esos grupos funcionan como cámaras de eco, se hablan entre ellos, se validan entre ellos, pero rara vez trascienden. Yo no comenté. No respondí. No publiqué aclaraciones. No hice videos ni hilos explicativos. Seguí con mi vida. Y eso fue lo que más le dolió. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Empecé a dormir mejor. Volví a hacer cosas que había dejado de hacer, ir al gimnasio sin sentir culpa, leer por las noches, ver a mis amigos sin estar pendiente del teléfono. Me di cuenta de algo incómodo, había tardado demasiado en poner un límite. No porque fuera débil, sino porque confundí amor con aguante. Reflexioné mucho sobre eso.
Durante mucho tiempo creí que amar era ceder, callar, entender siempre. Que si algo dolía, era porque yo tenía que mejorar. Que si alguien cruzaba una línea, debía analizar qué había hecho yo para provocarlo. Eso no es amor. Es miedo a estar solo. Emilia no era un monstruo. No era una villana de película. Era una persona inmadura, insegura, con una necesidad constante de validación, y yo fui el terreno perfecto para eso porque estaba dispuesto a justificarlo todo. Hasta que dejó de funcionar. No me arrepiento de haber hablado esa noche. No porque me sienta orgulloso de haber sido hiriente, sino porque fue la primera vez que no me traicioné para mantener la paz. A veces, defenderte no se ve bonito. A veces no suena elegante. Pero es necesario. Aprendí que quien intenta humillarte públicamente no busca diálogo, busca poder. Y que el silencio solo alimenta esa dinámica. Hoy estoy bien. No perfecto, pero en paz. Y esa paz no la cambio por nada. Si alguien lee esto y se siente identificado, solo puedo decir una cosa: no esperes tanto como yo. Nadie que te ama necesita destruirte para sentirse fuerte.